Miguel Guerrero, psicólogo clínico, coordina de hecho la unidad de prevención del suicidio del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Le escuchábamos también a las 8. Señor Guerrero, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, José Luis. 300 llamadas al día. ¿Qué conclusión saca de este dato? Usted que trabaja cada día con esta realidad. Bueno, las cifras realmente, lo cuantitativo, el número de 300 es un indicador de verdad de la utilización de esta línea del 024. Yo no creo que sea lo más importante realmente, honestamente creo que lo cuantitativo en este caso debe dejar un segundo plano, porque lo cualitativo, estamos hablando de personas que han llamado y que seguramente estaban en una situación de alto sufrimiento, de desesperanza, de desconexión social, y este recurso lo que le ha podido habilitar precisamente es paliar ese sufrimiento, ese dolor mental que pueden estar viviendo, de infundir esperanza y sobre todo de conectarlo con los recursos sociales, sanitarios y comunitarios de la zona. Por lo tanto, 300 depende de con qué lo compares también, José Luis, porque hay otros países, por ejemplo, Australia, Estados Unidos, que tienen una línea, ¿no?, de lifeline, de línea de vida, con una tradición mucho mayor que la que tiene en España. Y, por ejemplo, se producen en Australia 1 millón de llamadas al año. En Estados Unidos 2,5 millones. Si comparamos, por ejemplo, aquí el teléfono de la esperanza, pues recibe en torno a 8.000 llamadas por conducta suicida en el año. Por lo tanto, las comparaciones en cifras, siempre cuando estamos hablando de salud mental y concretamente en suicidio, creo que deben de ser orientativas, pero en ningún caso refleja una realidad, porque también desconocemos, creo, el perfil completo, aunque ahora hablaba la ministra Daria de mujeres, adolescentes, pero no se conoce bien el perfil de personas que están llamando, el nivel de riesgo estimado en este tipo de personas, qué variables sociodemográficas o clínicas puedan tener y qué tipo de intervenciones han llamado, ¿no? Porque sabemos que en 024 pueden llamar personas en una situación de crisis suicida, ¿verdad?, en suicidio en curso, sí, pero también pueden llamar personas que puedan estar en un momento de desesperación o de desesperanza y necesiten llamar o hablar con una persona para poder calmar un episodio de angustia. Por lo tanto, en esas 300 llamadas, pues no sabemos bien estimar si son muchas o son pocas. Desde luego es un dato que ahora mismo en una fotografía, creo que lo importante, lo necesario es ver la película final y que esta serie, a lo largo de un año, cuando el recurso tenga mucha más madurez, pues sí que nos vaya dando información de la situación real en España. Usted incide mucho en que el suicidio pero no es solo un problema de salud mental, que ponemos siempre el foco en el individuo, en la persona que está sufriendo un problema que le lleva, un problema tan extremo que le lleva a plantearse quitarse la vida, pero que tenemos que hablar de muchas otras cosas. Es decir, que esto es un problema, digamos, de salud pública, porque también tiene mucho que ver sus expectativas, el entorno, en la posibilidad de que tenga un trabajo. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención la vez que hablé con usted, cuando me hizo esa comparación, citando estudios internacionales, que decía que cuando en un país de nuestro entorno, en este mismo país, sube el paro un 1%, la conducta suicida sube prácticamente un 0,8%. Es decir, que hay una realidad del suicidio que o no queremos ver o no queremos entender, y que no es solo un problema de salud mental. Es que la conceptualización del suicidio primariamente debe de ser considerado como un problema social. Es decir, eso está por encima. Es un problema social a la altura de otros problemas graves sociales que hemos tenido y tenemos en España, como pueden ser los accidentes de tráfico, como puede ser la violencia de género, como ha sido el terrorismo, y solamente así, cuando se conceptualiza como un problema social, nos atañe a todos, nos conmina a todos a tener que prevenirlo. Y demasiado tiempo se ha establecido una creencia, ¿verdad?, generalizada, un mito, un prejuicio, que ha limitado el suicidio a un problema de la salud mental, ¿no?, donde se han asociado a que solamente las personas que tengan enfermedades mentales o trastornos mentales son los que están involucrados en una conducta suicida. Y esto es que es empíricamente falso. Hoy sabemos que evidentemente el padecer un trastorno psicológico es un factor de riesgo, es una situación que si la persona lo está viviendo incrementa la probabilidad, pero en ningún caso la determina y en ningún caso la causa. Por lo tanto, es muy importante, una vez que se conceptualiza como problema social, considerarlo de salud pública, porque son todas las instituciones públicas, tanto los ciudadanos, la comunidad, los gestores, los que deben de poner en marcha las estrategias de prevención para acabar con un problema o limitarlo con un problema tan grave como es el suicidio en nuestro país. Por lo tanto, no debemos asociar la salud mental solamente a la prevención del suicidio, aunque evidentemente salud mental es una parte muy importante que tiene que incluso liderar estrategias de prevención indicadas en este caso. Pero como tú dices, obviamente los determinantes sociales, los determinantes económicos,
el estilo de vida, el bienestar social, la protección social, son factores que están también muy involucrados en el suicidio y que una persona cuando decide acabar con su propia vida obviamente no lo hace por una única causa y sí por un cúmulo de factores que hay que tener en cuenta. Y si esto durante tantos años ha sido un tabú, un estigma, que incluso familias que trataban de ocultarlo, debates que no se verbalizaban, que no se atrevían a poner encima de la mesa, la propia persona que ha podido pasar por ese trance, si ya no es un tabú, si hablamos de eso, ¿cómo es posible que cada año la estadística vaya a más? ¿Y cómo es posible que haya cada vez más jóvenes que tengan conductas suicidas? Bueno, el tema de las estadísticas también hay que tener en cuenta que a veces el incremento en las tasas puede ser también debido a una mejora en los registros, y esto también es muy importante, ¿no? Cuando hacía un recorrido el compañero de los años 80 hasta ahora, es cierto que los métodos de registro cada vez van mejorando, cada vez se van identificando más, cada vez las personas van pidiendo más ayuda y los centros sanitarios, sociales van registrando mejor la conducta suicida, y eso pueda a lo mejor darnos muchas más expectativas y darnos mucha más claridad de lo que pueda estar ocurriendo. No necesariamente tiene que ver con un empeoramiento. Las cifras de suicidio en España han ido oscilando, pero es cierto que en suicidio de 3.500 a 4.000 personas no ha bajado nunca, se ha movido siempre en estos rangos, y comparándolos, por ejemplo, con los accidentes de tráfico, con las magníficas campañas que siempre ha puesto la DGT, con todo lo que se ha invertido en la prevención de los accidentes, pues en esos mismos años 80, cuando en España fallecían más de 6.000 personas por accidentes de tráfico, hoy las cifras están 1.200, 1.300, se ha reducido drásticamente, pero esto no ha ocurrido, por ejemplo, con la conducta suicida, que se ha mantenido estable o ha habido picos, oscilando en función de las crisis también sociales y económicas que pueda vivir el país. Ahora, por el estado de pandemia y de pospandemia, vamos a ver también cómo van evolucionando las cifras, pero es evidente que no hay... Con la pandemia se ha notado, ¿con la pandemia se ha notado un incremento considerable? José Luis, a día de hoy no hay ningún estudio científico empírico con una metodología robusta que haya documentado un aumento en la mortalidad del suicidio. Lo que no quiere decir, y esto también nos lo advierten mucho los estudios, que en los siguientes años, en el estado de pospandemia, sí que puede haber ese incremento, sobre todo si no ponemos en marcha ahora mismo los programas de prevención y los planes de prevención y estrategias de prevención del suicidio. Es decir, que no hay una determinación de que ya no podemos hacer nada, sino que estamos todavía a tiempo, pero hay que actuar ya, ¿no? La ministra hablaba de la acción, es fundamental la acción para poder evitar tener que ver estos datos en los próximos años. Pero a día de hoy no hay una documentación de esta mortalidad. Ahora bien, si hablamos de otros indicadores del suicidio, como puedan ser los intentos de suicidio, como puedan ser la ideación suicida o incluso las autolesiones con finalidad suicida, ahí sí que se va notando un incremento en relación a los años previos, y eso sí que puede ser con toda la humildad, porque esto tampoco podemos nunca determinar causa-efecto, pero sí sabemos que la pandemia ha incidido negativamente en los factores de riesgo, sobre todo en la salud mental de los jóvenes y de las mujeres, y ahí sí que puede haber una relación en ese aumento en estas tasas de intentos de suicidio, que es otro indicador, porque el suicidio no solamente podemos quedarnos en la mortalidad, que evidentemente es el dato mucho más dramático y el que más llama la atención, pero yo también le diría a la población y a todos los oyentes que tengan en cuenta que eso es una punta de un iceberg, donde debajo hay una carga de sufrimiento muy grande en muchas personas que están pensando en el suicidio día a día, que están planificando acabar con su vida, y no podemos olvidar también el impacto en los supervivientes. En las personas que han perdido un ser querido por suicidio, que en España son 80.000 personas que quedan profundamente devastadas por el suicidio de un familiar o de una persona cercana. Por lo tanto, la magnitud del suicidio es mucho más grande que la mortalidad, y no solamente debemos quedarnos en este dato. Miguel Guerrero, psicólogo clínico, coordinador de la Unidad de Prevención del Suicidio del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Muchas gracias como siempre, un abrazo. Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024, línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Bist du mir ganz gegeben?